Recording is on. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el Grupo Acuerdo y vamos a estar realizando la minuta correspondiente a la actividad práctica grupal número 3. Yo soy Ramiro López. Mi nombre es Pablo Garro Medina. Mi nombre es Sebastián Ángel Gómez. Bueno, y continuamos ahora con el caso número 1. Yo voy a hablar del caso número 1. Voy a leer la consigna primero. Ustedes son los dueños de una sociedad comercial cuyo objeto es brindar asesoramiento en diferentes áreas técnicas de la ingeniería a otras compañías. Las consignas. La consigna A dice: ¿qué tipo de contrato deberían celebrar para brindar su asesoramiento profesional y por qué? En ese caso, deberíamos celebrar un contrato de servicio, ya que al ser nosotros los dueños de la sociedad, trabajamos de una manera independiente. La consigna B dice: en el supuesto caso que necesiten contar con personal que los ayude o asista en las labores que deban llevar adelante, ¿qué tipo de contrato celebrarían? Justificar. Si necesitamos contratar personal, haríamos un contrato de trabajo, porque el personal estaría bajo nuestra dependencia y recibiría una remuneración. La pregunta C dice: el servicio de Internet de sus oficinas ha sido contratado telefónicamente. ¿De qué clase de contrato se trata y cuál es la modalidad de contratación utilizada? Al ser contratado telefónicamente, es un contrato de consumo y la modalidad es un contrato a distancia. Y la última pregunta dice: ¿qué deberían hacer si el servicio de Internet no resulta ser lo que ustedes entendieron que estaban contratando? ¿Y qué harían si se torna inestable frecuentemente, dificultando su uso? Si el servicio de Internet no es lo que nosotros contratamos, entonces lo podemos dar de baja si es dentro de los 10 días de prueba. Y si el servicio se torna inestable, podríamos revocar el contrato pagando el primer mes de uso, si ya pasaron los 10 días, y así ya obtendríamos la baja del servicio. Eso fue el primer caso. Bueno, el caso número 2, un poco de lo que hablaba era sobre que el ministro de Transporte de la Nación se celebró un contrato con una empresa llamada Dicasa para el desarrollo de la extensión del viaducto Belgrano Sur. Bueno, y después habla del contrato, y bueno, las preguntas que hacía acerca de este caso era, la pregunta número A: ¿en qué tipo de regulación contractual encajan estas contrataciones? Bueno, en este caso estamos ante un contrato de la administración pública y específicamente en uno de obra pública. ¿Por qué? Bueno, es un contrato de administración pública porque hay una de las partes involucradas en este, es el Estado Nacional. Mientras que, bueno, es un contrato de obra pública, ya que el objeto por el cual se celebra este contrato es justamente por la obra esta, ¿no? Por la extensión del viaducto Belgrano Sur. Después pasamos a la otra pregunta, que nos preguntaba quiénes son las partes integrantes del contrato y qué rol cumple cada uno de ellos. Bueno, las partes involucradas serían el Estado, como mencionamos anteriormente, y la empresa Dicasa. Bueno, por un lado tenemos que la empresa Dicasa va a tener la obligación, ¿no?, de llevar a cabo la materialización, lo que sería de la obra, en tiempo y forma pactada, ¿no?, en el contrato. Mientras que, al mismo tiempo, el Estado tendrá la obligación de dar suma de dinero, y se especificaba la cifra que era de 115,6 millones de dólares. Bueno, pasando a la otra pregunta,
Preguntaba, ¿por qué el gerente comercial de Dicasa puede celebrar contratos en nombre y representación de la empresa Dicasa? Bueno, en este caso, además, o sea, saliendo a un lado de lo que estábamos hablando del contrato anterior, a su vez, o sea, el gerente lo que tiene es un contrato de trabajo con la empresa Dicasa. Dicho contrato se van a especificar los derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Y una de las tareas que se le asigna al gerente es el poder, bueno, eh, representar el nombre de la empresa celebrando contratos, siempre y cuando se relacionen con el objeto de la misma, ¿no? Con el objeto de la empresa. Y también, bueno, el gerente debe contar con capacidad de hecho y derecho para celebrar los contratos. Y por último, la pregunta número D nos decía que en la noticia se menciona, bueno, que hay obras que se encontraban paralizadas inconclusas, ¿no? Y si puede el Estado Nacional considerarlas finalizadas. Bueno, nosotros lo que consideramos es que, bueno, que el Estado puede dar, o sea, sí decimos que sí puede dar por concluida la obra. Por la existencia de lo que es el plano de desigualdad jurídica que existe, bueno, que por ejemplo la administración puede ejercer sobre el contratista un control excepcional, ya sea modificando el contrato o incluso declarándolo extinguido, siempre y cuando el Estado debe actuar, sí, de buena fe y siempre y cuando se busque lo que sería el bienestar general de la población, entendiendo eso. Y bueno, y con eso se concluiría el caso número 2. Bueno, el caso número 3 me tocaba a mí. La primera pregunta dice, menciona la diferencia principal entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicio. Bueno, la diferencia más notoria entre ambos contratos radica en la dependencia. En el contrato de trabajo existe una subordinación, una dependencia económica por parte del empleador respecto a su empleador. El mismo debe cumplir horarios, debe cumplir determinadas funciones. Existe una subordinación. En cambio, va a recibir una remuneración de dinero que la llamamos salario. En cambio, en un contrato de locación de servicios, el trabajador, en este caso el locador, es un trabajador independiente que es contratado por una empresa o por una organización o por una persona física privada para un trabajo en el cual debe cumplir, en el cual él mismo se compromete a realizar una determinada obra o a prestar un servicio a cambio de una retribución honoraria. Pero ese trabajador no recibe ni órdenes ni instrucciones de cómo hacer su trabajo. Por lo tanto, no hay una subordinación. Entonces, por consiguiente, no hay una dependencia. En el B dice, menciona la diferencia principal entre un contrato de locación de obra y un contrato de locación de servicio. Aunque los dos tienen muchas similitudes, también se radica una desigualdad entre ambos. La diferencia principal es que en el contrato, perdón, a ver, ahí está. Básicamente, en un contrato de obra existe una obligación de resultado. O sea, se compromete o se promete un resultado susceptible, reproducible. Por ejemplo, un ingeniero cuando se compromete a realizar una obra o una mejora, mejor dicho, en una fábrica, eh, lo que se espera de él es justamente esa mejora, ese resultado. O sea, se basa en su eficacia. En cambio, en un contrato de locación de servicios, estaríamos hablando de una obligación de medio, porque la actividad que realiza ese profesional es independientemente de su eficacia. Yo doy el ejemplo ahí de un abogado. Por ejemplo, un abogado eh, no le puede prometer a su cliente que, por ejemplo, lo va a sacar de la cárcel, porque no depende justamente de él. Él va a hacer todo lo posible a partir de sus conocimientos y de la formación que recibió eh, para poder lograrlo, pero no depende de él, porque depende de un tercero, en este caso
tanto es una obligación de medio. También puede ser una obligación de medio un médico, por ejemplo, para dar otro ejemplo. Indiquen qué contratos las partes se encuentran en desigualdad de condiciones. Esta es la pregunta número 2, la pregunta número A. En los contratos que se encuentran en desigualdad de condiciones es el contrato de consumo, el contrato de trabajo y el contrato con la administración pública. En los tres coinciden en esa desigualdad, porque existen preponderancias o, por ejemplo, cláusulas abusivas, por ejemplo, en el contrato de consumo, en el cual el consumidor se ve en desigualdad de condiciones. Entonces el Estado aparece para poder equiparar o dar una equidad entre ambos para que no exista justamente esa desigualdad. Bueno, eso sería la pregunta número A. Respondí ahí. Después dice la B y se menciona mediante qué principios se busca romper con esta desigualdad en cada uno de los contratos que haya mencionado. Yo mencioné el anterior, el contrato de consumo, el contrato de trabajo y el contrato con la administración pública. Bueno, el contrato de consumo se busca romper con esta desigualdad, por ejemplo, con el servicio de defensa del consumidor, el cual es un asesoramiento gratuito que el consumidor pueda recibir si llega a tener algún tipo de inconvenientes. O también se ven obligaciones reflejadas para el empleador o para el empresario, mejor dicho, en la publicidad. O sea, todo lo que él mismo publicite debe haber una información detallada y clara para que justamente cumpla con todo eso, con todo eso, con toda esa propaganda, con toda esa publicidad que ofreció. O bueno, después en el contrato también existe, me olvidé, la facultad de revocar un producto cuando, por ejemplo, se compre por la vía web y no especifique sus justamente especificaciones en el contrato. Entonces existe esa posibilidad del consumidor de poder devolver ese producto y todo el costo relacionado con el mismo va a ir a parar al empresario. Después en el contrato de trabajo existen principios dirigidos a proteger y respaldar al trabajador, como el principio protectorio o la primacía de la realidad, por nombrar algunos, que los cuales buscan proteger su dignidad, proteger al trabajador, para justamente como se basa en la pregunta, para poder equiparar esa desigualdad que existe entre ambos, entre las partes. Y bueno, esos serían los dos. Y después en la 6, en algún contrato de los que mencionaron, ¿es necesario que la desigualdad prevalezca? Justifique. En el caso que la desigualdad aparezca, es en un contrato con la administración pública. ¿Por qué? Porque en un contrato con la administración pública, el Estado, cuando se trata con un órgano público, él mismo tiene la potestad de poder ejercer privilegios o preponderancias respecto al contratista o al prestador de servicio o a la persona con la cual contrate con el mismo. Esas son cláusulas, por decir, o por llamarlo de alguna manera, que existen cuando se trata con el Estado. Porque el objeto de ese contrato va a ser el bien público. Justamente por eso, porque el objetivo es el bien público o el bien social, entonces el Estado tiene esas potestades. Y después dice la 3, clasifique el contrato de agencia y el contrato de franquicia. Bueno, el contrato de la C estaba por acá, dice el contrato de agencia, nosotros lo podemos clasificar como oneroso, porque ambas partes se benefician del contrato, aleatorio, debido a que el contrato va a depender de la cantidad de clientes o de la cantidad, sí, justamente de clientes o de ventas que consiga la gente. De eso va a depender justamente el porcentaje que él va a recibir y la ganancia de quien lo contrató. Es bilateral porque existen ambas partes, o sea, existen obligaciones recíprocas entre ambos. Y formal porque el contrato debe estar firmado, debe haber un contrato escrito, para que se respete lo que sería las zonas exclusivas en las cuales la gente pueda vender, para que se respete la cartera de los clientes, la cartera de clientes,
o justamente el porcentaje que la gente va a recibir a cambio de las ventas que consiga. Y después el contrato de franquicia se puede clasificar como bilateral, también porque existen obligaciones recíprocas entre el franquiciante y el franquiciado. Es oneroso, ya que ambas partes se benefician, es conmutativo, porque existen obligaciones ciertas, o sea, son obligaciones que se sabe que va a ocurrir, ¿no? Y formal, debido a que el contrato debe cumplir con determinadas formas exigidas para que sea válido.